La farmacia de su abuelo. Permaneció cerrada desde 1965. Su perro lo guió a una caja fuerte enterrada. El sol de Jalisco apenas despuntaba sobre las lomas, tiñendo el cielo de un naranja tímido que prometía calor. Como cada mañana desde que tengo memoria, mis botas marcaban el mismo sendero de tierra rojiza que serpentea por los límites de mi rancho, el rancho que fue de mi padre y antes de mi abuelo, don Eusebio. A mi lado, trotando con esa mezcla de alegría y seriedad que solo él poseía, iba Temo, mi perro. No era un animal de raza fina, de esos que presumen en las exposiciones. Temo era un mestizo de pastor, con el pelaje color tierra seca y unos ojos tan inteligentes que a veces sentía que me leían el alma. Era mi sombra, mi compadre de cuatro patas, el guardián silencioso de mis días y mis noches. Esa mañana, sin embargo, algo en su trote era distinto. La rutina, ese bálsamo que nos da seguridad a los hombres de campo, estaba a punto de romperse. Recorrimos el lindero norte donde los mezquites se aferran a la vida con terquedad y el aire huele a hierba fresca y a bosta de vaca. Yo iba pensando en el precio del maíz, en la cerca que necesitaba remendar cerca del arroyo, en las nubes que se negaban a soltar la lluvia que tanto necesitábamos. Eran las preocupaciones de siempre, el rosario de un ranchero que vive al compás de la tierra. Pero Temo no estaba en lo suyo. Normalmente, a estas alturas del paseo, ya habría correteado a alguna lagartija, o habría levantado la pata en su árbol favorito. En cambio, caminaba con el hocico pegado al suelo, olfateando con una intensidad que nunca le había visto. Sus orejas, siempre alertas, estaban tiesas como dos flechas apuntando hacia adelante. Llegamos al viejo sicómoro. Es un árbol majestuoso, casi sagrado para nuestra familia. Mi abuelo contaba que bajo su sombra se sentaba a leer con mi abuela, y mi padre me enseñó a mí a distinguir las estrellas en las noches de verano, recostados en sus enormes raíces. Era el corazón del rancho, un testigo mudo de generaciones de Ramírez. Y fue ahí, justo al pie de su tronco grueso y manchado, donde Temo se detuvo en seco. Un gruñido bajo vibró en su pecho, y luego, sin más, empezó a rascar la tierra con una furia desesperada. Las patas delanteras se movían a tal velocidad que la tierra volaba, salpicándome las botas y los pantalones. ¿Qué traes, Temo? ¿Encontraste un armadillo o qué? Le dije, intentando calmarlo con una palmada en el lomo. Pero no me hizo caso. Siguió cavando, gimiendo de vez en cuando, como si una urgencia milenaria lo estuviera consumiendo. Me agaché, intrigado. El comportamiento de mi perro nunca era caprichoso. Había una razón, siempre la había. Aparté un poco de la tierra suelta con la mano. No había nada, solo la compacta tierra roja de Jalisco, salpicada de pequeñas raíces. Temo se detuvo un segundo para mirarme, sus ojos suplicantes, y luego volvió a su tarea con renovado brío. Olfateaba un punto exacto, una y otra vez, antes de volver a clavar las garras. Algo dentro de mí, una cosquilla de curiosidad que había heredado de mi abuelo, se despertó. Me arrodillé y observé más de cerca el tronco del sicómoro. La corteza era un mapa de arrugas y cicatrices, pero entre ellas, casi borradas por el tiempo, el sol y la lluvia, distinguí unas marcas que no eran naturales. Eran líneas rectas, ángulos perfectos, casi como un cuadrado grabado a cuchillo hacía muchísimos años. Alguien, en algún momento, había marcado ese lugar. ¿Mi abuelo? ¿Mi padre? Nadie me había contado nada. La imagen de mi abuelo Eusebio vino a mi mente con una claridad que me sorprendió. No lo conocí bien. Yo era apenas un niño cuando él ya estaba sumido en una tristeza silenciosa, pero su leyenda era parte del aire que respirábamos en esta casa. Don Eusebio, el boticario del pueblo. Un hombre sabio, decían, que conocía los secretos de las hierbas y los minerales. Su farmacia, el remedio de la sierra, era el lugar donde la gente encontraba alivio no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Y entonces, de un día para otro, en 1965, la farmacia cerró.
Las puertas de madera se atrancaron. El letrero se despintó con los años y nadie nunca supo por qué. Simplemente se acabó. El abuelo nunca volvió a hablar del tema y se convirtió en el gran misterio de la familia Ramírez. Un silencio pesado que se heredaba junto con la tierra. ¿Qué sabes tú que yo no sepa, amigo? Le susurré a Temo, rascándole detrás de las orejas. Él respondió con un ladrido corto y volvió a señalar el suelo con el hocico. Decidí que aquello no era una simple travesura de perro. Había algo más. Volví a la casa, con Temo pisándome los talones, y agarré una pala y un pico del cobertizo. El sol ya pegaba con fuerza cuando regresé al sicómoro. El calor empezaba a levantar un vaho tembloroso del suelo, y el canto de las chicharras se hacía más insistente. Mientras caminaba, sentía una extraña mezcla de emoción y temor. Era como si estuviera a punto de desenterrar no solo un objeto, sino un pedazo olvidado de mi propia historia, una verdad que había dormido bajo ese árbol durante más de medio siglo. Y mi único guía en esta búsqueda era el instinto de mi perro, una brújula de carne y hueso que apuntaba directamente hacia el pasado. Comencé a cavar. La primera capa de tierra estaba suelta, gracias a Temo, pero pronto la pala golpeó la tierra dura y compacta, llena de piedras y raíces tercas. El trabajo era lento y sudoroso. Cada palada era un esfuerzo, y con cada una, la duda intentaba abrirse paso. ¿Y si solo era una idea mía? ¿Y si Temo solo había olido un conejo muerto hace años? Pero entonces miraba a mi perro, sentado a la sombra, observándome con una atención inquebrantable, y la duda se disipaba. Él sabía. Y yo había decidido confiar en él. Después de una hora de trabajo, cuando el sudor me empapaba la camisa y los brazos me dolían, la pala chocó con algo. No fue el sonido sordo de una piedra, ni el ruido seco de una raíz. Fue un clank metálico, un sonido que no pertenecía a ese lugar. Un sonido que hizo que el corazón me diera un vuelco. Me arrodillé y empecé a escarbar con las manos, con la misma urgencia que había visto en Temo. La tierra roja fue revelando una esquina de metal oxidado. Luego otra. Era una caja. Una caja de hierro, grande y pesada, con remaches gruesos en los bordes. Estaba cubierta por una capa de óxido y tierra tan gruesa que parecía parte de la misma tierra. No podía creer lo que veía. El instinto de Temo, las marcas en el árbol, el misterio de mi abuelo. Todo empezaba a cobrar un sentido vertiginoso. Había encontrado algo. Algo que llevaba esperando bajo la sombra del sicómoro desde 1965. La tarea de sacar la caja fue una batalla. Pesaba como un muerto y estaba encajada entre dos raíces gruesas que parecían abrazarla, protegiéndola. Tuve que usar el pico como palanca, haciendo fuerza con todo mi cuerpo, mientras Temo ladraba a mi alrededor, una mezcla de ánimo y advertencia. Finalmente, con un último esfuerzo que me dejó sin aliento, la caja cedió y pude arrastrarla fuera del hoyo. Me senté en el suelo, agotado, mirando aquel tesoro oxidado. En el centro, casi consumida por el tiempo, había una cerradura de latón, robusta y desafiante. Estaba cerrada a cal y canto, y yo no tenía la llave. Esa tarde, la rutina del rancho se sintió lejana, ajena. Mientras daba de comer al ganado y revisaba la milpa, mi mente no dejaba de dar vueltas alrededor de la caja de hierro que ahora descansaba en mi cobertizo, cubierta por una lona vieja. Era un secreto tangible, una pregunta de metal y óxido. Necesitaba respuestas, y sabía que las respuestas no estaban en la tierra, sino en la memoria de los que aún vivían. Al anochecer, después de una cena silenciosa en la que apenas probé bocado, me senté con mi madre en el porche. Mamá Elena era una mujer fuerte, de pocas palabras pero de una profunda sabiduría. Había heredado la resiliencia de la gente de campo y la mirada melancólica de mi abuelo. La luna llena iluminaba el patio, y el aroma del jazmín que trepaba por las columnas de madera llenaba el aire. Mamá, empecé con cuidado. Hoy Temo encontró algo cerca del sicómoro, algo que estaba enterrado. Ella levantó la vista de su tejido, sus agujas deteniéndose en el aire.
Sus ojos, aunque cansados por los años, eran agudos. ¿Algo? ¿Qué clase de algo, Víctor? Una caja, de hierro, vieja. Creo que era del abuelo Eusebio. El nombre de mi abuelo pareció colgar en el aire, cargado de un peso que yo apenas empezaba a comprender. Mi madre suspiró, un sonido largo y suave, como el viento pasando entre las hojas de maíz. Ese perro tuyo siempre ha sido más listo que el hambre, dijo, con una media sonrisa. Tu abuelo pasaba horas bajo ese árbol. Escribía, leía, pensaba. Decía que era su refugio, que las raíces del sicómoro estaban conectadas con las raíces de la familia. ¿Por qué cerró la farmacia, mamá? ¿De verdad? ¿Por qué? Nunca nadie me lo ha explicado bien. Mi madre dejó el tejido en su regazo y miró hacia el horizonte oscuro, hacia las colinas que guardaban nuestro rancho. No eran buenos tiempos, mijo. El gobierno andaba con sus cosas de las reformas agrarias, y había gente con poder en el pueblo, caciques que querían más tierra de la que les correspondía. Tu abuelo era un hombre respetado, pero también era un hombre que no se dejaba pisotear. Tenía sus ideas, y tenía tierras, estas tierras, que algunos codiciaban. Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. Un día, simplemente llegó a casa y dijo, «Se acabó». Empezó a guardar todo, los frascos, los libros, las hierbas. Lo metió todo en cajas. Unas las guardó en el desván. Otras desaparecieron. Dijo que era para proteger a la familia, para protegernos de la codicia de otros. Nunca más quiso hablar de eso. Fue como si una parte de él se hubiera muerto ese día. Sus palabras pintaban un cuadro más oscuro del que yo había imaginado. No era solo un capricho o una quiebra, era una retirada, una rendición forzada. ¿Crees que en esa caja haya algo que explique todo esto? No lo sé, Víctor, pero tu abuelo era un hombre precavido. Si enterró algo, es porque era importante, muy importante. Quizá deberías buscar en sus cosas. Todavía guardo un baúl con sus papeles en el desván. A la mañana siguiente, subí al desván. El aire era denso, olía a polvo, a madera vieja y a tiempo detenido. La luz se filtraba por una pequeña ventana, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como diminutos fantasmas. En un rincón, cubierto por una sábana blanca, estaba el baúl de mi abuelo. Al abrirlo, el olor a naftalina y a papel antiguo me golpeó. Dentro, todo estaba ordenado con un cuidado meticuloso. Libros de botánica con las páginas amarillentas, fotografías en blanco y negro de gente con rostros serios, y fajos de papeles atados con cordeles. Pasé horas revisando todo. Encontré recetas manuscritas de mi abuelo, con una caligrafía elegante y precisa. Dibujaba cada planta, anotando sus propiedades con un detalle asombroso. Era un científico y un artista. Encontré fotos de la farmacia en sus días de gloria, un mostrador de madera pulida, estantes repletos de frascos de porcelana y un diploma colgado en la pared. Mi abuelo, más joven, sonreía detrás del mostrador. Era un hombre que amaba su oficio. Y entonces, en el fondo del baúl, dentro de un sobre amarillento, encontré una carta. No estaba firmada, pero reconocí la caligrafía de las recetas. Estaba dirigida a mi abuela, a mi querida Elena. La mayoría eran palabras de amor y de preocupación por el futuro, pero un párrafo hizo que se me helara la sangre. Los tiempos se vuelven oscuros, mi amor, y la sombra de la envidia se alarga sobre nuestro patrimonio. He decidido poner a buen resguardo lo que nos da raíz y sustento. El papel que nos ancla a esta tierra, y el pequeño fruto de nuestro trabajo, dormirán bajo la sombra que nos ha dado cobijo en las tardes de sol. La verdadera riqueza no es el metal que brilla, sino la tierra que nos alimenta, pero a veces, el metal es el escudo que protege la tierra. He fabricado una caja de seguridad para nuestro futuro. Si algún día la flaqueza nos visita, busca la marca que dejé en nuestro guardián de madera. Él sabe el secreto, la caja de seguridad, la marca en nuestro guardián de madera. Todo encajaba. La carta era la pieza que me faltaba. Mi abuelo no había huido,
Había protegido, había escondido la prueba de nuestra legitimidad, la escritura de nuestra tierra, y probablemente algo de valor para resistir en tiempos de flaqueza. Y ahora entendía la urgencia de mi madre. La codicia de la que hablaba mi abuelo no había muerto con él. En los últimos meses, Ricardo Valdivia, nuestro vecino del norte, había empezado a moverse. Su familia siempre había sido de las más ricas del pueblo, y Ricardo tenía la misma ambición de sus antepasados, pero con menos escrúpulos. Había contratado a un topógrafo, y de repente, una parte de nuestro pastizal, la que colindaba con el sicómoro según él, le pertenecía. Argumentaba que los linderos en los registros del ejido eran confusos y que sus papeles eran más recientes y claros. Yo sabía que mentía, pero probarlo era otra historia. La amenaza de perder parte de lo que era nuestro se había vuelto muy real. Mi abuelo había previsto esto. Había visto venir la sombra de los Valdivia. Con la carta en la mano, sentí una nueva urgencia por abrir la caja. Pero antes, necesitaba una última pieza de información. Necesitaba hablar con alguien que recordara esos tiempos, alguien que no fuera de la familia. Y solo había una persona, doña Carmen, la vecina que vivía al otro lado del arroyo. Tenía casi 100 años y una memoria que era un tesoro para el pueblo. La encontré sentada en su mecedora, desgranando maíz con una habilidad que sus dedos artríticos no deberían poseer. El olor a café de olla y a tortillas recién hechas flotaba en su cocina. Le conté mi hallazgo. Le mostré la carta. Escuchó con atención, sus ojos pequeños y brillantes fijos en mí. Cuando terminé, asintió lentamente. Tu abuelo era un hombre listo, Víctor, más listo que todos los Valdivia juntos. Yo me acuerdo de esos días. El abuelo de este Ricardo, don Ignacio Valdivia, era un cacique de los de antes. Le tenía echado el ojo a tu rancho. Decía que era la mejor tierra de la región, con el mejor acceso al agua. Intentó comprársela a tu abuelo por una miseria. Eusebio se negó, claro. Y ahí empezaron los problemas. Doña Carmen se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Empezaron a correr rumores en el pueblo. Que los remedios de tu abuelo eran brujería, que usaba hierbas prohibidas. Gente de don Ignacio lo amenazó varias veces. Le decían que si no vendía por las buenas, le quitarían la tierra por las malas, usando sus influencias en el gobierno. El cierre de la farmacia no fue una sorpresa para los que sabíamos. Fue la única manera que tuvo tu abuelo de desaparecer del mapa, de volverse invisible para que lo dejaran en paz a él y a su familia. Enterrar esa caja fue su último acto de resistencia. Las palabras de doña Carmen cayeron sobre mí como un aguacero. La historia familiar, antes borrosa y llena de silencios, ahora tenía contornos nítidos y dolorosos. Mi abuelo no había sido un cobarde. Había sido un luchador silencioso. Y la batalla que él había empezado, ahora me tocaba a mí terminarla. Regresé al rancho con una determinación de acero. Le pedí ayuda a mi compadre Mateo, el herrero del pueblo. Un hombretón de manos como tenazas y un corazón leal. Entre los dos, llevamos la caja a su taller. Mateo la observó con ojo de experto. Esta chulada es de las de antes, compadre. Hecha para durar más que los dueños. Abrirla sin la llave va a estar en chino. Pero Mateo era un artista con el metal. Con un soplete, taladros y una paciencia infinita, trabajó sobre la cerradura durante horas. El ruido era ensordecedor, y las chispas volaban como luciérnagas furiosas. Temo, que no se había separado de mí, observaba todo desde una distancia prudente, gimiendo suavemente cada vez que el metal chillaba. Finalmente, con un crujido metálico que sonó a queja de un fantasma, la cerradura cedió. El pesado portón de hierro se abrió. Mateo se hizo a un lado respetuoso. Es suyo, compadre. Con el corazón latiéndome en la garganta, me asomé al interior. Lo primero que vi fue un fajo de documentos envueltos en una tela encerada para protegerlos de la humedad. Los saqué con manos temblorosas. Al desenvolverlos, vi el sello del gobierno y la caligrafía ornamentada. Eran los títulos de propiedad originales del rancho Ramírez.
no solo de las hectáreas que trabajábamos ahora, sino también de las tierras anexas, las mismas que Ricardo Valdivia reclamaba como suyas. El mapa era claro, los linderos estaban marcados con una precisión indiscutible. Mi abuelo había guardado la prueba irrefutable de nuestro legado. Debajo de los documentos había un pequeño cofre de madera de cedro. Al levantarlo noté su peso. Lo abrí. Mis ojos tardaron un segundo en acostumbrarse al brillo. Estaba lleno de monedas de oro, centenarios, relucientes como si los hubieran acuñado ayer. Eran los ahorros de toda una vida de trabajo, el escudo del que hablaba mi abuelo en su carta. La solución a nuestras presiones económicas, la posibilidad de mejorar el rancho, de asegurar el futuro. Junto al cofre había otro paquete de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Eran la correspondencia entre mi abuelo y otras familias del pueblo, familias que también habían sufrido la presión de los Valdivia. Hablaban de alianzas, de ayudarse mutuamente, de crear una red secreta de resistencia contra el cacique. Mi abuelo no solo había luchado por lo suyo, había intentado proteger a su comunidad. Era un hombre de honor, de una pieza. Y en el fondo de la caja, solitario y perfecto, había un pequeño frasco de vidrio oscuro, sellado con cera. La etiqueta, escrita con la caligrafía elegante de mi abuelo, decía: extracto de sombra protectora, para la ceguera del alma. No era una medicina para el cuerpo, era un símbolo, una última lección de mi abuelo sobre la verdadera enfermedad. La codicia, la envidia, la ceguera del alma que padecía gente como los Valdivia. Sostuve el frasco en mi mano, sintiendo el frío del vidrio. Todo estaba ahí. La prueba, los recursos, la historia y la sabiduría. Mi abuelo me había dejado un arsenal completo para la batalla que estaba por venir. Miré a Temo, que se acercó y apoyó la cabeza en mi rodilla, como si entendiera la solemnidad del momento. Sin él, sin su lealtad inexplicable, todo esto seguiría durmiendo bajo la tierra. Con los documentos en un portafolio y una calma fría recorriéndome las venas, fui a buscar a Ricardo Valdivia. Lo encontré supervisando a sus trabajadores, precisamente en la franja de tierra en disputa. Montaba un caballo caro y vestía ropa demasiado limpia para el campo. Su arrogancia era un muro que parecía impenetrable. «Víctor», dijo con una sonrisa condescendiente, «qué bueno que vienes. Justo les explicaba a mis hombres dónde vamos a poner el nuevo cercado». «No vas a poner ninguna cerca aquí, Ricardo», le respondí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Se rió. «¿Ah, no? ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? Tus papeles de elegido son un desastre, todo el mundo lo sabe. Los míos son claros. Tú tienes papeles. Yo tengo historia», dije repitiendo las palabras que se habían formado en mi cabeza. Abrí el portafolio y saqué el título de propiedad original, el de 1920. Lo desenrollé frente a él. El papel crujió, liberando su olor a tiempo. Este documento, firmado ante notario y registrado, demuestra que esta tierra, incluyendo el sicómoro y todo el pastizal hasta el arroyo, ha pertenecido a mi familia por más de 100 años, mucho antes de que tu abuelo empezara a comprar favores y a torcer las leyes. La cara de Ricardo cambió. La sonrisa se borró, reemplazada por una máscara de incredulidad y luego de ira. Intentó arrebatarme el papel, pero lo aparté. «¿De dónde sacaste eso? Es una falsificación». «No es una falsificación. Estaba guardado. Mi abuelo lo protegió de la rapiña de tu abuelo. Y tengo más». Saqué una de las cartas que encontré en la caja, una donde un antiguo comisario ejidal le advertía a mi abuelo sobre los planes de Ignacio Valdivia para despojarlo. «Tengo testimonios, Ricardo. Tengo la verdad. Tu reclamo se basa en una mentira que tu familia ha mantenido viva por generaciones». Se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida, alguien lo enfrentaba no con súplicas ni con miedo, sino con pruebas irrefutables. Sus hombres se detuvieron, mirándonos, sintiendo la tensión en el aire. Sabía que había ganado. La verdad, desenterrada después de tantos años, era más fuerte que cualquier cerca, que cualquier papel comprado.
Esto no se va a quedar así, Ramírez. Siseó, pero su amenaza sonaba hueca. Montó su caballo y se fue al galope, levantando una nube de polvo que sabía a derrota. Al día siguiente, presenté los documentos en la presidencia municipal. El escándalo fue mayúsculo. La historia de mi abuelo y la codicia de los Valdivia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. La gente mayor, como doña Carmen, salió a confirmar la historia, a contar lo que habían visto y callado por miedo durante tantos años. El reclamo de Ricardo Valdivia fue desestimado de inmediato, y se inició una investigación sobre otras propiedades que su familia había adquirido de forma dudosa a lo largo de los años. El honor de los Ramírez no solo fue restaurado, sino que se convirtió en un símbolo de justicia para todo el pueblo. La vida en el rancho volvió a su ritmo, pero nada era igual. Había una nueva sensación de seguridad, de arraigo. El dinero de las monedas de oro lo invertí en un nuevo pozo, en reparar la casa familiar y en comprar unas cuantas cabezas de ganado de mejor calidad. Una parte la guardé para la educación de mis futuros hijos, para que nunca tuvieran que doblegarse ante nadie. La farmacia del abuelo en el pueblo seguía cerrada, pero limpié la fachada, restauré el letrero y coloqué una pequeña placa de latón en la puerta, en memoria de don Eusebio Ramírez, boticario y hombre justo. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de colores imposibles, me senté bajo el sicómoro, en el mismo lugar donde todo había comenzado. Temo estaba echado a mis pies, con la cabeza apoyada en mis botas. El hoyo ya estaba cubierto, y la tierra volvía a parecer intacta, como si nunca hubiera guardado un secreto. Acaricié el pelaje áspero de mi perro, y le susurré al viento. «Gracias, abuelo». Sentí una paz profunda, la paz que viene de entender de dónde vienes, de honrar a los que vinieron antes y de saber que el lugar que pisas es verdaderamente tuyo. El legado de mi abuelo no eran solo las tierras o el oro, era la lección de que la integridad, la paciencia y el amor por tus raíces son la fortaleza más grande. Temo levantó la cabeza y me lamió la mano. Sus ojos inteligentes me miraron, y en ellos vi reflejada toda la historia. La lealtad que trasciende el tiempo, el instinto que desentierra la verdad y el vínculo inquebrantable entre un hombre, su perro y la tierra que los vio nacer. La tierra no olvida, y a veces, solo a veces, nos manda un guardián de 4 patas para recordarnos dónde, exactamente, están enterradas nuestras raíces, y que esas raíces, una vez encontradas, nos hacen más fuertes que cualquier árbol.